Continuamos ahora con más de Nexos y seguimos hablando de esta temática. Y bien, para hablar sobre políticas públicas en discapacidad nos acompaña don Eric Hess de Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Don Eric, muchas gracias por estar acá en Nexos. Muchas gracias por la invitación. Y bien, don Eric, vamos a abordar entonces el tema de políticas públicas. ¿Cómo se prepara el ente rector en el tema de discapacidad de aquí a futuro? Bueno, nosotros hemos venido construyendo una política nacional de discapacidad que tiene un lapso de 10 años para que Costa Rica al 2021 esté ya preparada para asumir nuevos retos en términos de discapacidad. Ok, ¿en qué consiste? Esa política nacional es primero que nada una política oficial de Estado. Con eso queremos decir que se va a romper el tope de los 4 años de gobierno. Está planteada para que 3 administraciones de gobierno se encarguen de ejecutar esa política y consiste en varios ejes que están articulados entre sí, que tienen que ver con las áreas principales que tienen que ver con la vida de las personas con discapacidad. Ok, ahora, para el ente rector, ¿cuáles serían los ejes principales? Bueno, podríamos hablar de educación, de salud. ¿Cuáles son los ejes que ahorita se ven más vulnerables, tal vez, en población con discapacidad? Bueno, hay un eje muy vulnerable que es el de la institucionalidad democrática. Eso es un eje fundamental para nosotros porque tiene que ver con la convivencia social en democracia y la construcción de ciudadanía. Tiene que ver específicamente con los derechos de las personas con discapacidad. Claro, ahora, ¿cómo hacer entonces para realizar esta inclusión y para que se vean entonces las personas con discapacidad respetados sus derechos? Eso siempre lleva consigo un cambio cultural en la sociedad, que nosotros podemos ver reflejado en los programas que seguimos desde tempranas edades en el sistema educativo hasta que llegamos a las edades más adultas que tienen que ver con cambios de tipo generacional y tal, pero aquí lo que se busca es que haya un cambio integral en la población costarricense para que cada vez más se den las políticas de inclusión hacia las personas con discapacidad. Ok, ahora se plantea que entonces estas políticas estén de acá a 10 años. ¿Cómo hacer para que se puedan mantener, como usted mismo decía, en las diferentes administraciones? ¿Cómo hacer para que esto se sostenga en el tiempo? Esto tiene que ser un compromiso e involucra muchas voluntades, pero la Política Nacional de Discapacidad no es un instrumento que está en el aire, sino que está en total coordinación y correspondencia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al ser este un instrumento internacional ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica mediante la aprobación de la Ley 8661, ya con eso nos garantizamos que sea vinculante y tenga continuidad en el tiempo. Claro, ahora, eso también me remite a una pregunta. Existe, bueno, esta convención, también, bueno, la ley 7600 que se conoce y ya tienen también algunos años, pero sí se han conocido algunos derechos que todavía no se respetan tal vez al 100%. ¿Cómo hacer entonces para tener esta política que sí se siga al pie y además cómo hacer para vigilar? Tal vez, no sé si me podría explicar si es el ente rector el encargado en esto y qué otras entidades también nos ayudan a que esto se cumpla. Sí. Aquí tenemos que hablar de un nivel de coordinación interinstitucional, que es una plataforma de acción, sobre todo tejida a nivel gubernamental, de distintas entidades que participan como aliados del Consejo de Rehabilitación, porque el Consejo, si bien es el ente rector, no es la única entidad responsable del cumplimiento de la política, sino que también está toda la institucionalidad del sector público es responsable del cumplimiento de esta política. Claro, actualmente de hecho el Consejo ha estado trabajando mucho en esta temática, ¿verdad? Interinstitucionalidad, que se ha visto reflejado con muchas políticas que han venido ejecutando. Ahora, ¿en qué proceso se encuentra ahorita el Consejo? ¿Esta política ya está, ya se plantea y qué viene a futuro? Que, digamos, ahorita actualmente el Consejo, ¿qué es lo que hace? Bueno, el Consejo de Rehabilitación en este momento, como usted lo decía anteriormente, es el ente rector. Tenemos una gran parte de nuestro accionar está dirigido a la fiscalización de los derechos de las personas con discapacidad, a generar los mecanismos de exigibilidad de esos derechos. También es formulador de políticas públicas en términos de discapacidad.
de políticas de inclusión social, participa en coordinación con otras entidades del Estado, abordando sobre todo los temas que son de más amplia cobertura, que tienen que ver con salud, con educación, con trabajo, con vivienda, etcétera, porque el Consejo no lo puede hacer todo. Pero si participa en esta plataforma y si todas las demás instituciones son tan efectivas como nosotros procuramos que así sean, entonces posiblemente tendremos una buena plataforma que nos garantice a futuro la sostenibilidad de estas políticas. Claro. Ahora, volviendo ya propiamente a lo que vendría a ser la política pública, de aquí a 10 años, ¿por qué este lapsus, ¿verdad?, de tiempo, y si se ve sostenible después de estos 10 años a que continúe el proceso? Sí, bueno, estos 10 años se debe a que los cambios que nosotros procuramos generar en el corto, en el mediano y en el largo plazo requieren de una base fundamental, que es lo que hemos ido consolidando con la formulación de esta política, que nos tomó poco más de 2 años. Okay. En esos 2 años de trabajo logramos asentar las principales pilares de la política nacional, que tienen que ver, por ejemplo, con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque de género, con el enfoque de desarrollo inclusivo con base comunitaria y con gerencia social de resultados. Entonces, todo esto se va a ver reflejado en distintas acciones, en un compendio de acciones que conforman esta política nacional, para que dentro de 10 años haya germinado una semilla que nos permita ver a futuro después de esos 10 años de cumplimiento de la política. Ok, en este repaso que se hizo, en este resumen de 2 años, ¿cuál es el reto que tiene Costa Rica? ¿Cuál es el mayor reto de las áreas que se fueron analizando? ¿Cuál es lo más tal vez preocupante y a lo que se va a enfocar más el Consejo? Todas son áreas preocupantes, ¿verdad? Porque todas tienen que ver con la posibilidad de las personas con discapacidad de obtener acceso a los servicios del Estado. Pero nos preocupan fundamentalmente 2, dentro del conjunto de estas preocupaciones están educación y está empleo. Una está muy relacionada con la otra, claro, en la posibilidad de que tengamos mayores cantidades de personas con discapacidad educadas, podremos bajar los niveles de desempleo para esta población. Pero eso requiere de grandes esfuerzos en las otras áreas también. No podríamos dejar de pensar que salud, por ejemplo, tiene una incidencia directa, claro, en el acceso a las posibilidades de las personas con discapacidad de participar directamente del sistema educativo o en los programas de formación técnica, y las oportunidades que eso creará a futuro en términos de equidad y de igualdad de oportunidades para insertarse en el mercado laboral. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, don Eric, por haber estado con nosotros acá en el programa. Y bien, de esta manera finalizamos Nexos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, le recordamos nuestros canales en YouTube, también en nuestro correo electrónico, y así usted podría comunicarse con nosotros y plantearnos sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias. Esto es Nexos. Nos vemos la próxima semana.